Espíritu Santo, quita todo desaliento, todo desánimo que hemos experimentado. Quita todo cansancio, todo aquello que nos impide continuar. Ven, Espíritu Santo, ven, aliento de vida. Ven, restauranos, levántanos, quita toda atadura, todo obstáculo. Ven, Espíritu Santo, levántanos de toda apatía e indiferencia a las cosas de Dios. Ven, Espíritu Santo, danos dóciles. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrámate con poder, derrama tu gracia. Nos disponemos en esta noche nuevamente a escucharte, Espíritu Santo, tú que eres el que nos instruye y nos guía. Somos totalmente oídos a tu voz. Virgen María, acompáñanos e intercede por nosotros. Virgen María, nos acogemos a ti, invocamos tu protección de madre. Ayúdanos a continuar, a ser perseverantes para vivir en santidad. Sellamos nuestras vidas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sellamos a nuestras familias donde quiera que se encuentren. Quede sellado también con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los aparatos, computadoras, celulares que estamos usando para conectarnos. El internet quede sellado con la sangre de Cristo. Toda nuestra persona, nuestro ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Y quede cancelada toda interferencia y acción del maligno. Sellamos esta oración, esta reflexión, todo lo que hemos de hacer. Quede sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Antes que de pasar al tema, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio que hoy nos propone la Santa Misa en la iglesia. El San Lucas capítulo 16, del 19 en adelante. Es el rico malo y Lázaro el pobre. Para quienes fueron a misa, pues ya lo escucharon en misa, ¿verdad? Vamos a escuchar el texto del Evangelio de San Lucas. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: Pues entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos estos dos posturas, realidades de estas dos personas que vivían tan cerca uno del otro, y que después están en unas condiciones totalmente distintas, ¿sí? Y que les separa un abismo. Vemos estos dos polos opuestos. La abundancia de este rico y los males de este pobre Lázaro. No se menciona el nombre, y lo que le pide Abraham al padre Abraham, es que por lo menos le hace varias peticiones, pero pues ninguna es aceptada. Que por lo menos toque, ¿verdad? Porque tiene mucho tormento, y que por lo menos sea tocado con la punta de su dedo y le refresque su lengua. Hay un abismo y no pueden pasar de un lado a otro. Y después habla de que le envíe a la casa de su padre, porque tiene 5 hermanos, para que les advierta. Y le dice: tienen a Moisés y a los profetas, ¿sí? Es decir, vemos la actitud del hombre que es indiferente a Dios cuando hay abundancia, ¿sí? Cuando hay alguna realidad ostentosa. Y desafortunadamente no vemos esto. Nos lo presenta hoy el Señor, y creo que debemos de meditar, leer y releer y sacar lo que el Señor quiere hablarnos. Podemos decir que en este caso del rico, podemos ver cómo las riquezas les cegaron para ver a este pobre, ¿sí? Que mendigaba, que estaba cubierto de llagas. Lo que veíamos en estos vicios por el egoísmo, ¿sí? Que encierra en sí el egoísmo. Pero nos hace pensar, y esto es precisamente el punto que quiero enfatizar, nos hace pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Es fácil no pensar en un futuro, no pensar en que nos vamos a morir, en que Dios un día nos va a llamar, ¿sí? Nos podemos entretener aquí en esta vida
que es pasajera y que no nos damos cuenta qué estamos haciendo con nuestra vida y que después de la muerte ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Esto es lo que nos quiere mostrar este pasaje del Evangelio, ¿sí? Y que es muy fuerte, ¿sí? Porque nos hace ver que hay dureza en el corazón, que hay dureza y que no queremos convertirnos. Dios nos da muchas oportunidades una y otra vez para convertirnos. De hecho, nos ha dado esta oportunidad en esta cuaresma, ¿sí? Nos da muchas oportunidades y podemos estar como este rico que ya es ahora que ve el sufrimiento, quiere evitárselo a sus familiares, ¿no? Y que le dice a Abraham, pues ni aunque un muerto resucite, se van a convertir, porque si no se convierten ante, ¿sí?, la, la ley, los profetas, o sea, Moisés, es decir, si no se convierte por la predicación, por lo que Dios ha puesto como medio de salvación, ¿sí? ¿A quién nos ha dado Dios para salvarnos? A Jesucristo. Y veíamos en la transfiguración, escúchenlo, ¿sí? Entonces, es una petición de Dios de conviértete, ¿sí? Y cree en el Evangelio, lo que resume, ¿sí?, al inicio el miércoles de ceniza, que no se nos olvide, ¿sí?, en dónde estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Por lo tanto, es necesario hacer un alto, ¿sí? Y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy pensando en la vida eterna? ¿Y qué estoy haciendo para ganar la vida eterna? ¿Sí? Y aquí vemos cómo el sufrimiento tiene un valor redentor. Y todo lo que sufrió el pobre Lázaro, todo lo que sufrió no quedó sin recompensa. Y de esta manera podemos descubrir el valor, ¿sí? Y por qué amar el sufrimiento, por qué, para qué. Entonces, hoy la liturgia nos presenta esto y precisamente en base a esto que vemos, de que tenemos que darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestra vida. Hemos revisado los vicios, las virtudes, ¿sí?, en este tiempo, en estos últimos días, y que a lo mejor, bueno, vamos a descubrir el defecto dominante, ¿sí? ¿Cuál es el vicio que predomina en mi vida? ¿Sí? Hay que hacer esta introspección. No es por, o sea, al revisarlos, cada uno de manera un poco más detallada, hay mucho que hablar de esos, pero vimos a lo mejor de una manera general cada vicio y cada virtud. En el caso de los vicios, ¿sí?, no es para decir, ese vicio o ese defecto lo tiene mi esposo, ¿verdad? Y él tiene que crecer en esta virtud, ¿no? No, no es para eso, porque podemos, y ya vamos analizando cada vicio y vamos viendo, fulanita, esta hermana, sí que ella tiene este vicio, ¿no? No, no es para identificar el vicio de los demás, ¿ok? Nos ayuda porque decimos, bueno, ya entiendo a la persona por qué actúa así, ¿verdad?
pero no es para decirle, tú tienes este vicio y tienes que cambiar y hacer esta virtud, ¿no? Es para nosotros, ¿sí? Estamos en este proceso nosotros que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos vivir en santidad. Esta es la parte humana que nos toca a nosotros. Dios no puede venir a hacer lo que nos toca a nosotros. Entonces, si hemos revisado estos vicios o defectos, es para descubrir el mío, descubrirlo para poder trabajar en la virtud contraria. ¿Ok? Entonces, no es este vicio o este defecto dominante, no tiene que ver o no tiene que ser necesariamente lo más feo, lo más horrible que hayamos hecho. ¿Sí? Hay caídas, ¿sí? Hay caídas aparatosas que nos mueven mucho, pero si son a lo mejor que no fueron seguidas o constantes, ese no puede ser el defecto. Tenemos que descubrir cuál es el defecto dominante porque realmente es un vicio, ¿sí? Un verdadero vicio, es decir, este mal hábito que cada rato se asoma, cada rato lo estoy viendo, viviendo, sacando, sale solito, sale cada rato, ¿sí? Entonces, si se fijaron, no había un defecto o vicio que dijera ira o cólera, ¿sí? O enojo, ¿sí? Porque esa es una manifestación de un vicio. Hay que descubrir la raíz, hay que irnos más abajo. ¿Por qué me enojo? ¿Por orgullo? ¿Por soberbia? ¿Por envidia? ¿Por qué? Entonces hay que descubrir eso de raíz. ¿Qué hacer, verdad? Porque el defecto dominante se relaciona o tiene mucho que ver con mi temperamento, ¿sí? Ese es otro tema, ese es ver otro mundo de la personalidad, pero podemos, voy a tratar de buscar algún test que les pueda ayudar para hacer y descubrir cuál es su temperamento, ¿sí? Hay hay cuatro temperamentos básicos, ¿sí? Y hay un montón de autores que clasifican los temperamentos de diferente manera, ¿sí? Pero lo básico es de acuerdo a los líquidos, precisamente así les llaman, por los líquidos que hay en nuestro cuerpo. Entonces uno es el sanguíneo, otro es el colérico, otro es el flemático y otro el melancólico, ¿sí? Colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Hay combinaciones de estos cuatro temperamentos que vienen precisamente heredados por mis padres, o sea, que yo los heredé de mis padres y ellos de sus padres y así sucesivamente. Entonces, yo tengo un temperamento colérico y un temperamento melancólico. Sale a veces más el colérico, ¿verdad? Pero hay que trabajarlos precisamente. Dependiendo de estos temperamentos, es porque son trabajables, ¿sí? Precisamente para eso estamos descubriendo y conociéndonos, es que se pueden a lo mejor tienden a algún defecto. Por ejemplo, los flemáticos tienden a la pereza y los coléricos tienden a la soberbia, al orgullo. Entonces, primero, no nos desanimemos, ¿sí? No digamos, no, hasta aquí llegué. No, hermana, esto es muy difícil para mí. No, no hay que desanimarnos, porque el desánimo no viene de Dios, ¿sí? Es no tener a Dios, ¿sí?
Entonces tenemos a Dios y su gracia, y Él está luchando con nosotros. Entonces, no nos desanimemos. Para eso hemos revisado todo esto, para conocernos más a nosotros mismos, ¿sí? Y saber que Dios está con nosotros y nos da su gracia. Entonces, hay que ser maduros, ¿sí? Y hay que ver todo esto de una manera con paz, ¿sí? Para aceptar mi propio temperamento, perdón, mi propio defecto, ¿sí? Aceptarlo con paz para poder crecer. Es decir, que necesito ser maduro, madura, ¿sí? Y ver todo esto con honestidad, ¿ok? Hay, hay que desentrañar el defecto, ¿sí? Y a veces no es fácil descubrirlo, ¿sí? No podemos trabajar todos a la vez tampoco. Dice Tomás de Kempis, que es otro que yo recomiendo mucho, es el libro de Imitación de Cristo. No sé si lo conozcan o lo hayan leído. Yo lo recomiendo mucho, Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Él dice que si cada año desarraigáramos un vicio, pronto seríamos santos. ¿Cómo ven? Pronto nos vamos a ver santos. Entonces, preparémonos. Realmente un vicio al año parece fácil, pero es toda un reto, ¿sí? Es todo un programa de vida. Precisamente necesitamos hacer un programa de vida y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, hay que hacer un análisis, ¿sí? Porque a veces no es fácil descubrir el defecto. Hay unas personas que son introspectivas y que rápido, fácilmente descubrieron ya su defecto dominante, pero otras personas no. Entonces, ¿cómo hacerle? Primeramente, va a tener que hacer anotaciones, ¿sí? Yo le recomiendo que en una libreta usted tenga esa libreta destinada para anotar las reacciones, actitudes, situaciones negativas y póngale nombre. Por ejemplo, no sé, me enojé, grité, no tuve paciencia, eh, me enfadé por esto, ¿no? O me he estado comprando, he estado viendo, no sé, mi persona, he gastado mucho en mi cuerpo. Por ejemplo, no, no me he levantado a tiempo, he llegado tarde porque no he puesto empeño en, en mi tiempo, en mi horario, cosas así, en todos los días, ¿sí? Durante una semana, 15 días. De ahí usted va a ponerle nombre precisamente pereza. Esto fue por la pereza, esto fue por el orgullo o esto fue por la vanidad, ¿sí? O esto me sentí herida, ¿sí? Tantas veces, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es el defecto? Susceptibilidad, por ejemplo. Ajá. Así vamos a ir descubriendo cuál es el defecto, porque podemos manifestar un montón de vicios, pero ¿cuál es el defecto dominante? Pues el que gana, el que tiene más puntitos, ¿verdad? A favor. Otra manera es ir con la persona de confianza que te conoce y que te dice la verdad, que no te consecuenta. Si tu esposo, si es tu esposo o tu esposa, ¿sí? Alguien de confianza que te dice la verdad y con respeto. Y él te puede decir, o esa persona te puede decir, no, pues es que así de plano,
se te va la mano en esto, ¿no? Por ejemplo. Y eso nos ayuda. Yo de hecho les digo, a mí me gusta que me digan las cosas, porque si no me las dicen, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Verdad? Y duele y cuesta aceptar. No es que seamos de palo, ¿verdad? Y santos, porque todavía no lo somos, pero hay que ser humildes y sencillos para aceptar de los demás que nos equivocamos o que estamos cayendo en esto, ¿sí? Hay que ser humildes y necesitamos esto, a abrirnos, a conocernos, porque si no nos conocemos, por ejemplo, si usted no reconoce cuál es su defecto dominante, va a estar dando palos de ciego, como dicen, a la piñata, sí, la venda, como si trajera una venda en los ojos, porque a ver si es este, a ver si es el otro. No, así no va a haber crecimiento y no vamos a llegar a la santidad. Vamos a estar adivinando. No, esto no es de adivinar, esto es de conocernos, descubrirnos con toda humildad. Y precisamente una vez que descubramos el defecto dominante y la virtud contraria, esos van a ser nuestros ejes para poder tener un acertado programa de vida. La persona que no programa su vida no llega a ningún lado. Ajá. De ahí el énfasis, de ahí la importancia de hacer un programa de vida, ¿sí? De aplicarnos, de aplicarnos. Ajá. Esto es en el plano humano, ajá, que precisamente no puede haber santidad si no trabajamos primero esto. No puede, o sea, porque Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Entonces, es afinar mi introspectiva, ¿sí? Estarnos monitoreando y abrirnos a los que nos pudieran estar diciendo, los demás. Por ejemplo, si yo tengo mucha impaciencia y me dicen, ¿por qué eres tan impaciente? ¿Verdad? Tranquila, Dulce, ¿por qué eres tan impaciente? Pues ya ahí me está hablando Dios, me está diciendo, estoy cayendo en la impaciencia. Entonces, ¿de dónde viene la impaciencia? Pues del orgullo. Ajá. Quiero las cosas rápido, ¿sí? O por ejemplo, no tolero los defectos de los demás, me cuesta, pues ¿de dónde viene? Y ahí estar descubriendo. Por eso es importante anotar, acostumbrarnos a anotar. Entonces, anótelo antes de dormir, ¿sí? Escriba esos defectos que en el día descubrió y al final de la semana hace el recuento, cuáles fueron los que ganaron, o sea, el que ganó más, y ahí ya vas a poder saber cuál es el defecto que está dominando, ¿sí? El vicio más recurrente. Ajá. ¿Se entendió hasta aquí? Hermana, cuando no aceptamos los errores o las personalidades de las otras personas, ¿a eso cómo se le llamaría? ¿También viene del orgullo? Sí, latino. Imagine nada más. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, puede poner todo una listita, ¿no? De los vicios que hemos mencionado, que hemos revisado, y trate de ubicar esas acciones en, en esos vicios. Ajá. Entonces, en el día, por ejemplo, va a señalar tantos de pereza, tantos de lujuria, tantos de susceptibilidad, ¿no? Y ya durante la semana va a descubrir cuántos fueron los que
tuvo más el defecto dominante. Ujú. Entonces, eso nos puede ayudar. Ujú. Entonces, vamos a ver lo que es el programa de vida. Ujú. Precisamente conviene sacar un buen programa de vida. Vamos a aprender a hacerlo, vamos a estar aprendiendo. No va a ser fácil a lo mejor a la primera, pero tenemos que irnos ahora sí que mejorando, ¿sí? Precisamente porque debemos hacer este diagnóstico personal, ¿sí? Y preguntarnos, ¿qué vicio está más presente en mi vida? ¿Cuál me provoca más problemas? Y una vez que responda esto, ¿cómo y cuánto afecta este vicio en mi vida personal? ¿Cómo y cuánto afecta este vicio en mi vida personal? No sé, a lo mejor va a decir, no, pues es que me meto en problemas, no tengo buenas relaciones fraternas, no pierdo los trabajos porque no soy tan diligente como esperan los jefes, etcétera. ¿Qué tanto, esa es otra pregunta, qué tanto altera mis relaciones con los demás? Llámese en casa, llámese en trabajo, llámese en la iglesia. ¿Y en qué medida incide en mi rendimiento profesional? ¿Cómo fue esa que dijo, hermana? La última. ¿En qué medida incide en mi rendimiento profesional? Y a propósito del texto del Evangelio, ¿puede comprometer mi destino final en la vida? En la vida terrena, pero también en la vida futura. Ok, entonces, pues este vicio puede causar muchos estragos en nuestra vida, ¿sí? Pero hay que hacer algo. Entonces, nos va a ayudar un programa de vida, es decir, establecer objetivos concretos para limitar ese daño de este vicio. Es decir, que no dañe tanto y que no dañe, ¿sí? Ese es el objetivo, para limitar el daño que pueda provocar este defecto dominante. Sí, ya veíamos muchos efectos y muchas consecuencias de estos vicios, ¿sí? Familias rotas, desintegradas, divorcios, en los matrimonios un infierno, no sé, ¿verdad? Muchas pérdidas, muchas situaciones. Entonces hay que limitar el daño. Ujú. Y entonces forjar una personalidad virtuosa, madura, plena. Dios quiere que seas pleno, ¿sí? Que seas feliz, que vivas una vida feliz, ¿sí? Precisamente partiendo de la lucha contra este defecto. Vamos a ser más felices
entre más luchemos contra este defecto, que ese defecto no gane. Es necesario un programa de vida como para todo lo que se quiere lograr, ¿sí? Entonces, el programa más decisivo, pues es este programa de vida, porque ahí se define quiénes y cómo somos, ¿sí? Quién eres, cómo eres y quiénes quisiéramos ser y cómo quisiéramos ser. Es decir, preguntarnos primero, ¿quién soy? ¿Cómo soy? Para pasar después a quién quiero ser, cómo quiero ser. Que en realidad es el deseo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios que sea? Soy así, soy enojona, colérica, soy impaciente, exigente, no tolerante. Bueno, así soy. Pero ¿cómo quiere Dios que sea? Que sea una persona mansa y humilde de corazón. Entonces, en esto se basa como de forma general el programa. Es llevar a cabo este camino, ¿sí? Entonces, podemos marcar 5 aspectos de mi programa, ¿sí? Vamos a tratar de hacer estos 5 pasos o 5 medios, ¿verdad? Positivos. Primero, un ideal. ¿Quién es nuestro ideal? Jesucristo. Vemos en él nuestro modelo a imitar siempre. Por eso el librito de Tomás de Kempis, tan chiquito, pero nos ayuda un montón porque es así se llama, imitación de Cristo, es imitar a Cristo. Tenemos este ideal en nuestro programa, pero hay que sí, imitamos a Jesús, pero en este rasgo, ¿sí? Por ejemplo, la mansedumbre. Y número 2, vamos a ponerle un lema. Puede ser una cita bíblica, ¿sí? Puede ser una frase que a usted le ayude a recordar en qué está imitando a Cristo, ¿sí? O que le anime, esta frase que le motive, ¿sí? Para recordarnos y para alentarnos. Lo siguiente es el obstáculo, es decir, el defecto dominante. El obstáculo que me impide llegar a la santidad es el defecto dominante y sus manifestaciones. Entonces va a poner cuál es el defecto dominante y cuáles son sus manifestaciones. Por lo menos 3 manifestaciones. Entonces puede poner, por ejemplo, si el defecto dominante fuera el orgullo, va a poner 3 manifestaciones. Soy impaciente con mi esposo, ¿sí? O soy altanero, ¿sí? Con mis compañeros de trabajo. Y critico, ¿verdad? A los demás. Ese es el obstáculo, es el número 3. El siguiente, los medios generales que vamos a poner son la oración y el sacrificio. Por eso es muy bueno arrancar en este tiempo de Cuaresma, porque es un momento de gracia. Y no le vamos a pedir al Señor así,
No, pues ya, Señor. A ver si tú puedes hacer algo por mí, como le dijo el ciego. Si puedes, ¿verdad? Que vea. Y dice Jesús, ¿qué es eso de que sí puedes? ¿Verdad? Quiero y queda sano, ¿verdad? Dios siempre va a querer y Dios está, como les vuelvo a repetir, Dios está luchando por nosotros. Dios busca, pone los medios, ¿sí? Él está ahí. Apenas uno dice, sí quiero, Señor, y Él ya te dio su ayuda, su asistencia. Entonces, orar para pedirle a Dios su gracia. ¿Recuerdan que les dije que nosotros ponemos nuestra parte? Dios pone su parte, su gracia. Ajá. Dios ya nos está ayudando. Y el sacrificio obviamente es poner nuestra parte. Claro que no va a ser fácil desterrar un vicio, no va a ser fácil. Vamos a estar en una lucha constante. Hay que vigilarnos, hay que evitar las ocasiones peligrosas, ¿sí? Hay que vencer las tentaciones, precisamente luchar contra este vicio, ¿no? Armarnos de valor y fortaleza y confiar en el Señor, no en nosotros. Sí, de hecho el texto de hoy también, perdón, de la primera lectura también habla de eso, no confiar en los hombres. O sea, no confiemos en nosotros mismos, confiemos en el Señor. Y la oración no es nada más hacer una lista de rezos y encerrarme en la iglesia, no, es pedir su gracia para superar este defecto, ¿sí? Unido, siempre acuérdense, si ayunamos, tiene que ir unida a la oración, ¿sí? Ofrecerla por amor, todo ofrecerlo por amor. El siguiente, pues es hacer un plan de acción. Entonces, vamos a poner de esas 3 manifestaciones que pusimos en el defecto dominante, son acciones concretas que me pasan, ¿verdad? Bueno, ahí usted va a poner las 3 actitudes o comportamientos virtuosos que le agradan a Dios para luchar contra ese defecto. O sea, poner actitudes contrarias a esas manifestaciones, ¿sí? Dijimos, si era ser impaciente, pues ahora seré especialmente paciente con mi esposo, con mi esposa. Si era tratar con mucha arrogancia y desconsideración a sus compañeros de trabajo, bueno, va a tratar con especial consideración, respeto a sus compañeros. Si piensa mal de los demás y juzga, bueno, pensar bien, pensar en cosas positivas, ¿no? Entonces, este plan de acción lo tenemos que dejar escrito, ¿sí? Y modificar dependiendo, ¿sí? De lo que vayamos viendo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo saber si realmente va a funcionar este plan de acción? O sea, estas 2 o 3 actitudes que me propuse como virtuosas, ¿cómo saber si realmente van a hacer efecto positivo en mi vida? Pues porque me va a costar. Si me cuestan, ahí está asegurado que va a tener éxito, ¿sí? Está bien. Lo que nos cuesta, precisamente. Pues porque si no me cuesta, pues qué chiste,
no hay nada de cambio. Ujú. Una pregunta, hermana. Entonces, sí, Por ejemplo, yo que tengo mis hermanas y que de repente son, bueno, son iguales de coléricas que yo y de repente ellas tienden a decir groserías o me irrita eso. ¿Cómo podría yo evitar no entrar en el mismo círculo de enojo o de coraje de ellas si me dicen algo que a mí me moleste, que me haga sentir incómoda o con ganas de regresarle las mismas palabras, vaya? pues justamente esa es la respuesta. O sea, eso que precisamente quiere hacer, no hacerlo. Ujú. O sea, responder ante eso con algo positivo. Ujú. ¿Qué es lo que Silencio. le costaría hacer? Pues no contestar, ¿sí? No regresárselas, bendecirlas, ¿sí? Primero aceptarlas que así son y amarlas, ¿sí? Y saber que no van a cambiar a lo mejor porque yo les diga algo, ¿sí? Quien cambia es el Señor si el corazón está abierto. De hecho, podemos encontrar resistencia en hacer un cambio, en hacer un cambio de vida. Esto implica un cambio, ¿sí? Implica renunciar a esto que estamos acostumbrados y que desafortunadamente no nos habíamos dado cuenta. Por eso esto requiere disciplina. Ajá, la disciplina. Ujú. Me acuerdo que padre Charlie Brown, así se llama, que estaba ahí en San Charles Borromeo, ahí el padre decía cada rato, cuando me iba a conversar, disciplina, disciplina, hermana. Ok, padre. Implica disciplina precisamente y empezar a darnos cuenta de eso. Esto me enoja, bueno, pues voy a reaccionar de otra manera, me, no voy a dejarme afectar por esto, ¿sí? Y poderles contestar de una manera amable, ¿sí? Responderles de una forma contraria. Ujú. Entonces, hay que um, tener un esquema de, puede decirse, esta disciplina implica que yo tenga orden en mi vida para poder vivir de una manera más sana en todas las áreas y partiendo de la humana, ¿sí? Si la parte humana no está bien, o sea, la parte humana vital, comer, dormir, orar, no podemos exigirle a nuestro cuerpo, ¿sí? Que dé el siguiente paso. Entonces, mucha gente viene y lo primero que le pregunto es, ¿duermes bien? Tiene mucho que ver el dormir bien. Si no estamos durmiendo bien, al día siguiente y así se va juntando el cansancio y esto nos hace muy sensibles y nos podemos estar afectando. Y por más que yo quiera crecer en una virtud, pues no voy a poder porque en la parte humana, o sea, somos seres humanos, la parte humana no está en orden, ¿sí? Entonces, dormir bien, lo necesario. ¿Qué es dormir bien? Pues lo necesario y profundamente. Cuando hay insomnio, ¿sí? Cuando no se puede conciliar el sueño, todo es un desajuste total en la persona, ¿sí? Entonces, así de esta manera, ¿sí? ¿Cómo está mi
mi alimentación? ¿Cómo está mi espiritualidad? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios, a orar, a rezar el rosario, a la oración delante del Santísimo, ¿verdad? Estos tres son de supervivencia, son necesarios. No sé si recuerdan, pues hay muchos testimonios por, por parte de los que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazis. Hay muchos testimonios de cómo los que tenían una fe en Dios pudieron sobrevivir. Tenían unas condiciones terribles, inhumanas, deplorables, de sufrimiento, de escasez, de humillación, pero lo que les sostuvo fue la fe, la vida, su comunión con Dios. Quienes tenían una comunión con Dios fuerte, y esto lo dice Víctor Frank en su libro de El hombre en busca de sentido, creo que así se llama. Estos pudieron sobrevivir a pesar de, ¿sí? Entonces, por eso la espiritualidad es de supervivencia, y lo que yo les decía, estamos atravesando en nuestros países situaciones peligrosas, ¿no? De persecución en algún momento dado. Ahora, la otra parte, o sea, dividámosla en tres. Acá la supervivencia, acá otra área de nuestra persona y otra área de los demás. Y en esta área de personal se encuentra lo que hacemos: trabajo, deporte, lectura, ¿sí? Estudio, los que estudian. Y en esta área de los demás, pues es la familia. Ya veíamos que era tan importante nuestra convivencia familiar, que no hay que descuidar. La vida social, ¿sí? Ahorita contesto antes de que se me vaya. Familia, vida social y servicio social. Ahí tengo que destinar un tiempo para darme a los demás. Acuérdense, darme a los demás es sano y hasta me quita de arañas, telarañas y acá, ¿verdad? Depresión y muchas cosas. Entonces, servicio social es darme a los demás, a los que necesitan de mí. Y un pequeño momento de recreación, ¿sí? De hobby. Esto es mi persona. Y todo esto va precisamente englobado para poder vivir de una manera más sana, más libre, más feliz. ¿Cuánto darle al Señor? Todo el tiempo que se pueda, pero obviamente también el Señor sabe nuestras responsabilidades, y ustedes como laicos, ¿sí? No pueden descuidar sus responsabilidades propias del estado de vida que tienen, ¿sí? Si usted puede destinarle una hora diaria de oración ante el Santísimo, adelante, ¿sí? Pero sin descuidar lo importante, ¿sí? Porque no vaya a ser que estoy muy feliz aquí en la capilla de adoración y mis hijos sin comer, ¿no? O allá peleándose, ¿no? Entonces, así no. Hay que Hermano, precisamente tener esta medida, ¿sí? Sí. dijo vida social, no descuidar a la familia. ¿Qué otra cosa? Dijo tres cosas, ¿verdad? Y la vida social, o sea, los amigos, compartir. Y la otra es servicio social. Ajá. Tener un apostolado donde yo me dé, donde yo me done.
Y eso como diariamente. No, ahí voy a mandarles como una sugerencia de cuántas horas a la semana podemos destinarle a cada aspecto. Ajá. Ah, bien. Por ejemplo, es necesario el ejercicio, ¿sí? Debemos hacer ejercicio todos los días para estar sanos, comer sanamente, ya sabemos. Todos los días, mínimo media hora de ejercicio. Mínimo media hora. Y dicen que para los que ya estamos arriba de los 50, creo que es 1 hora. Caminar, trotar, ¿no? Ya nos estamos pasando de la hora. Entonces, voy a mandarles una especie de sugerencia, y ahorita no puedo contestar todas las preguntas, pero si quieren mandármelas a mi WhatsApp personal, con gusto las respondo. Si no hay capilla, si no hay lugar donde ir, usted haga su oración en su cuarto, como dice ahí la palabra de Dios, cierra la puerta, ¿sí? Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará, ¿sí? Ahí en la intimidad de su corazón. Uh-huh. Para Dios no hay imposible, entonces no hay límite para orar. Ahí delante del Señor, el Señor se hace presente. Amén. Entonces, pongámosle al Señor todo este propósito, este programa de vida. Yo lo recomiendo que lo hagan lo más pronto posible para que no se nos olvide, ¿sí? Y si tenemos dudas, también poderlas exponer, ¿sí? Y que esto nos sirva precisamente para ir avanzando, ajá, en nuestra vida personal a la santidad. Uh-huh. Entonces, entreguémosle al Señor todo esto, pidámosle al Señor su gracia. Porque el Señor está más contento por este propósito que te has puesto en el corazón. Él es el que está tan deseoso de venir en ayuda de nosotros, de cada uno de nosotros, para formarnos, para liberarnos de este defecto o de este vicio. Escuchemos este canto. Es Dios hablando a nuestro corazón. Despierta, corazón dormido, despierta, que la tormenta ya ha pasado. No tengas miedo, estoy aquí, mi gracia te sostendrá. Yo, tu Dios, peleo por ti. Yo, tu Señor, no te dejaré ir, porque te amo y estás en mis manos. Yo, tu Dios, peleo por ti. Yo, tu Señor, no te dejaré ir, porque te amo y estás en mis manos. Quédate en las manos de Dios y experimenta su gran amor y su ternura, porque eres su creación, eres hechura de sus manos, eres una maravilla. Quédate en sus manos
no tengas miedo. Él te ayudará en este propósito. Solamente abandónate en Él, déjate formar por Él, déjate instruir por Él. Experimenta su gran amor, su ternura, como un padre amoroso que viene y que con tanto amor corrige a sus hijos porque los ama. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y disculpen la demora. Gracias a usted, hermana. Gracias a usted, hermana. Buenas noches. Dios Gracias, les bendiga. hermana. Buenas noches. Adiós a Gracias, todos. hermanitas. Muchas gracias.